Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a exponer este trabajo final en el marco del curso número 2 del nivel 1 del curso superior universitario en liturgia, ¿sí? Donde hemos tratado la Eucaristía. Vamos a ver el capítulo 2 de la ordenación general del misal romano, ¿sí? Y vamos a empezar viendo la estructura general de la misa. Luego pasaremos a ver sus elementos y partes. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es congregado bajo la presidencia del sacerdote, quien celebra in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo cabeza. Bien, también tenemos que tener en cuenta la promesa que Jesús nos hace y en la cual nosotros creemos, ¿sí? Donde dos o tres se hayan congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es por eso que podemos decir que en la celebración de la misa se perpetúa el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo está realmente presente en la asamblea, en la persona del ministro, en sus palabras y sustancial y permanentemente bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. La misa podemos decir que consta de dos grandes partes que ya más adelante veremos en detalle. La primera es la liturgia de la palabra y la segunda es la liturgia de la Eucaristía, ¿sí? Pero están tan íntimamente unidas que constituyen ambas un solo acto de culto. Como se puede observar en esta diapositiva, vamos a ver que los diversos elementos de la misa están ordenados, ¿sí? De izquierda a derecha y de la parte superior a la inferior. Lo primero que encontramos es la lectura de la palabra de Dios y su explicación. Cuando en la iglesia se leen las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla al pueblo y Cristo se hace presente en su palabra que se anuncia en el Evangelio. Hay también oraciones y otras partes que corresponden solamente al sacerdote. Estas oraciones reciben el nombre de oraciones presidenciales, ¿sí? La primera atribución que tiene el sacerdote es poder rezar, ¿sí? La plegaria eucarística, que es la cumbre de toda la celebración. Luego encontramos la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. El sacerdote que preside la asamblea, en representación de Cristo, ¿sí? Como cabeza de esa asamblea, dirige a Dios estas oraciones en nombre de todo el pueblo y de todos los circunstantes. También le corresponde al sacerdote ejercer la función de presidente de esa asamblea congregada y hacer algunas moniciones previstas en el mismo rito. ¿Sí? Esto según las rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Son las letras rojas que encontramos, ¿sí? En los libros litúrgicos que nos van dando pautas, o en un lenguaje un poco más moderno, nos dando tips al celebrante de qué posturas, ¿sí? Cómo decir determinadas frases o palabras. Bien. Las partes presidenciales, por su naturaleza misma, tienen que ser expresadas en voz clara y también en voz alta, para que todos los presentes puedan oírlas, ¿sí? El sacerdote, como presidente, pronuncia las oraciones en nombre de la iglesia y de la comunidad reunida, pero a veces lo hace tan solo en nombre propio, para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. Luego encontramos otras fórmulas de la celebración. La celebración de la misa es por su naturaleza comunitaria. Los diálogos entre el celebrante y los fieles, las aclamaciones, tienen una gran fuerza. No son solamente signos externos de la celebración común, sino que favorecen y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Las aclamaciones y las respuestas a los saludos del sacerdote y a las oraciones constituyen una participación activa del pueblo de Dios en la celebración de la Eucaristía. Algunas tienen por sí misma el valor de rito o de acto, como es el himno de gloria, el salmo responsorial, el aleluya, ¿sí?
el verso antes del Evangelio, el santo, la aclamación de la anamnesis y el canto después de la comunión. Otras, como el canto de entrada, el del ofertorio, el de la fracción del pan, es decir, el Cordero de Dios, y de la comunión, acompañan a un rito. Encontramos luego el modo de pronunciar los diversos textos, ¿sí? Hay algunos textos que deben ser pronunciados o se han de proclamar en voz alta y clara, sea por el sacerdote o sea por el diácono, por un lector o por todos. La voz debe adaptarse a la índole del texto, ¿sí? Según se trate de una lectura, de una oración, de una admonición, de una aclamación o de un canto. Igualmente debe responder a la clase de celebración y a las circunstancias de la asamblea. Aquí, como dato curioso, me pasó una vez, era un viernes de Cuaresma, el último viernes de la Cuaresma antes de la Semana Santa, y la iglesia, si no me equivoco, celebra a Santa María junto a la cruz. Y la señora que iba a guiar la celebración de la misa, ¿sí?, había pensado como canto de entrada vienen con alegría, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que debemos ir cuidando a la hora de celebrar la liturgia, ¿sí? Más si nos toca por ahí, en algún lugar, ya sea de elegir los cantos, ¿sí?, de preparar el guión o la oración de los fieles. Tenemos que buscar la unidad de la que hablábamos recién en la liturgia. Además, tenemos que tener en cuenta la lengua, ¿sí? Pongo por ejemplo las celebraciones papales, ¿sí? Cuando la celebración es muy grande y es muy solemne, el Papa usa el latín, ¿sí? Pero por ejemplo las lecturas se van leyendo en diversos idiomas, lo mismo que la oración de los fieles. Y también tenemos que tener en cuenta la índole de los pueblos, ya que el factor cultural es muy importante a la hora de celebrar la liturgia. Las rúbricas y normas se dan a continuación los verbos decir o pronunciar y se refieren tanto al canto como a la recitación y han de observarse los principios que hemos mencionado recién. Encontramos luego la importancia del canto, ¿sí? San Pablo, ¿sí?, exhorta a los fieles congregados para esperar la venida del Señor para que canten juntos salmos, himnos y cánticos espirituales, pues el canto es una señal de júbilo del corazón. De ahí que San Agustín dice que cantar es propio del que ama, y también el antiguo proverbio que el que canta bien ora 2 veces. En la celebración de la misa debe darse gran importancia al canto, atendiendo a la índole del pueblo y a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Aunque no siempre sea necesario, por ejemplo en las misas feriales, ¿sí?, las que celebramos entre semana, cantar todos los textos destinados por sí a ser cantados, se debe procurar que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que tienen lugar los domingos y días de precepto. Si tuviéramos que elegir algunas partes que de hecho van a cantarse, hay que dar preferencia a las más importantes, y en especial a las que debe cantar el sacerdote o el diácono, o el lector con respuesta del pueblo, o el sacerdote y el pueblo al mismo tiempo. Bien. Encontramos luego los gestos y posturas, y en este punto de gestos y posturas, cuando avancemos, ¿sí?, en las próximas diapositivas, cuando entremos a ver las diversas partes de la misa, ¿sí?, vamos a ir viendo qué postura o qué gestos debemos ir adoptando en la medida en que el celebrante, ¿sí?, o en la medida en que vamos avanzando con la celebración, puesto que todos tenemos que tener una participación activa, consciente y fructuosa. Entonces por eso es importante conocer qué debemos ir haciendo como pueblo de Dios. En cuanto a los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote como del diácono, del ministro, del pueblo, debe entender a que toda la celebración resplandezca con dignidad y noble sencillez, que se comprende el verdadero y pleno significado de cada una de sus partes y que favorezca la participación de todos. La uniformidad de las posturas observadas por todos los participantes es signo de unidad de los miembros de la comunidad cristianos congregados para la Sagrada Liturgia, pues expresa y fomenta la comunión de espíritu y sentimientos de los participantes. Y aquí la ordenación general del misal romano como que nos va adelantando un poquito de esto de las posturas.
Por ejemplo, los fieles permanecen de pie desde el comienzo del canto de entrada, mientras el sacerdote se acerca al altar, hasta la oración colecta inclusive. Durante el canto del aleluya antes del evangelio, durante la proclamación del evangelio, durante la profesión de fe y en la oración universal. También desde la invitación oren hermanos, antes de la oración sobre las ofrendas, hasta el final de la misa, excepto en los momentos que se indica más abajo en esta misma ordenación. Los fieles deberán estar sentados mientras se proclaman las lecturas antes del Evangelio y el Salmo responsorial, durante la homilía y mientras se preparan las ofrendas para el ofertorio. ¿Sí? Y bueno, y según las circunstancias, en un momento de silencio que suele guardarse o que deberíamos guardar luego de la comunión. Pero antes de arrodillarse, a no ser que lo impida un motivo de salud o falta de espacio o el gran número de asistentes o alguna otra causa que se considere razonable, durante la consagración. Los que no se arrodillan para la consagración harán una inclinación profunda cuando el sacerdote se arrodille después de la consagración. Bien. Para lograr esta uniformidad en los gestos y posturas durante una misma celebración, la ordenación general nos pide a los fieles que obedezcamos las moniciones que por ahí el diácono o el ministro laico o el sacerdote nos van haciendo como asamblea, ¿sí? Aquí hay una notita que dice que en la Argentina se resuelve que se mantengan los gestos y posiciones de los fieles tal como son mencionados en el ordinario de la misa, ¿sí? La conferencia de los obispos no ha considerado, ¿sí?, necesario cambiar y tampoco introducir ningún cambio a este punto. Dice, entre los gestos se incluyen también las acciones y procesiones, como cuando el sacerdote con el diácono y los ministros se acercan al altar, cuando el diácono antes de la proclamación del evangelio lleva al ambón el evangeliario o el libro de los evangelios, los fieles llevan las ofrendas y se acercan a la comunión. Conviene que estas acciones y procesiones se realicen decorosamente, acompañado con los cantos correspondientes, según las normas establecidas para cada caso. Y por último, ¿sí?, dentro de los diversos elementos de la misa tenemos el silencio, ¿sí? También es parte de la celebración el silencio, y no hay que tenerle miedo. Muchas veces he podido observar que después de la comunión, ¿sí?, inmediatamente se hace una oración o inmediatamente se empieza un canto, y no hay que tenerle miedo al silencio para nada, ¿sí? Su naturaleza depende del momento en que se guarda en cada celebración. Así en el acto penitencial y después de la invitación a orar, todos se recogen interiormente. Después de la lectura o la homilía, meditan previamente lo escuchado. Después de la comunión, alaban y oran a Dios en su corazón, ¿sí? Ya antes de la celebración, guárdese un respetuoso silencio en la iglesia, en la sacristía y lugares adyacentes para que todos puedan prepararse a la celebración devota y religiosamente. Y esto es muy importante. Es muy habitual ver, por lo menos en mi diócesis, que antes de la misa se empieza con el rezo de alguna novena o con el rezo del rosario. Y es verdad que mucha gente lo hace con mucha piedad, con mucho respeto, con la intención genuina de orar, pero también hay veces que se hace con el objetivo de que la gente no hable, ¿sí? Y aquí lo importante no es que la gente no hable, sino que la gente pueda entrar en clima de oración para poder vivir la Eucaristía. Vamos a continuar viendo las diversas partes de la misa. Vamos a encontrar 4 partes, ¿sí?, compuestas en primer lugar por los ritos iniciales, luego la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y por último vamos a terminar, ¿sí?, con lo que son los ritos de conclusión. Bien. Con respecto a los ritos iniciales, son aquellos que preceden a la liturgia de la palabra. Bien, y están compuestos por la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad o Kyrie, el gloria y la oración colecta. Bien, tienen un carácter de introducción y preparación a la celebración de la Eucaristía. Como podemos ver acá, dice que la finalidad es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad, ¿bien?, y se dispongan a escuchar debidamente la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Es decir, que los ritos iniciales no solamente, si bien son la primera parte de la misa, no solamente preceden a la liturgia
de la palabra, sino también a la liturgia de la Eucaristía, y a ambos apuntan, ¿sí? A una para poder alimentarnos de la palabra a través de la escucha, y a otra, ¿sí?, para poder alimentarnos del cuerpo del Señor. Dentro de los ritos iniciales, como hemos mencionado recién, vamos a tener la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Kyrie, el Gloria y la oración colecta, ¿sí? Una vez reunido el pueblo, ¿sí?, mientras entra el sacerdote con el diácono, los demás ministros, también por supuesto la celebración de la Eucaristía podría estar presidida por el obispo, comienza el canto de entrada. Y el canto de entrada tiene una función fundamental, que es unir las mentes, el corazón y la voz, ¿sí? Es unir a todo el pueblo de Dios reunido como iglesia. ¿Para qué? Para comenzar la celebración. Este canto, lo ideal sería que sea un canto conocido, bien, que todos puedan participar. También puede ser un canto que se cante a una sola voz por toda la asamblea junto con el coro y los ministros, o podría irse alternando entre el coro y la asamblea. Puede darse el caso de que no haya un canto de entrada, entonces en ese caso se va a recitar la antífona, ¿sí?, que está indicada en el misal para la misa del día. Una vez que el sacerdote y los ministros han llegado al presbiterio, el sacerdote va a hacer 2 saludos. El primer saludo va a ser al altar, ¿sí?, el cual va a venerar con un beso. Bien. Y el segundo saludo va a ser hacia el pueblo. Bien. Y va a introducir brevemente a la celebración de la misa. Una vez que ya hemos comenzado la misa, ¿sí?, vamos a vivir el acto penitencial. El sacerdote nos va a invitar a todos a pedir perdón, ¿sí? Dentro del acto penitencial, ¿sí?, se hace generalmente una breve pausa de silencio y toda la comunidad pide perdón a Dios utilizando alguna de las 3 fórmulas que plantea el misal. Terminadas estas fórmulas va a venir la absolución del sacerdote, que si bien perdona los pecados veniales, no tiene la misma eficacia que el sacramento de la reconciliación para perdonar los pecados graves. Después de eso, ¿sí?, se va a cantar el Señor ten piedad, ¿sí?, y es un canto en el que los fieles, ¿sí?, aclaman al Señor e imploran su misericordia, ¿sí? Si el Señor ten piedad se canta como parte del acto penitencial, se propone como un tropo para cada aclamación. Luego del Kyrie viene el Gloria, que es un himno antiquísimo, venerable, en el cual se rinde culto a las 3 personas de la Santísima Trinidad, y el Gloria va a ser entonado, ¿sí?, los domingos, excepto en el tiempo de Cuaresma, ¿sí?, en las solemnidades y también en las fiestas. Y por último, ¿sí?, termina los ritos iniciales van a terminar con la oración colecta. El sacerdote va a invitar al pueblo a orar. Es importante aquí guardar una brevísima pausa de silencio para que las personas puedan depositar sus intenciones. Bien. Y luego el sacerdote las va a presentar a Dios. La oración colecta tiene un gran contenido teológico en cuanto a la celebración del domingo, ¿sí?, o de la semana, si es en el tiempo durante el año, con respecto a lo que se está celebrando en ese tiempo litúrgico. Bien. Y hay diversas formas de terminar esta oración. Por ejemplo, si la oración se dirige al Padre, ¿sí?, y es la forma más larga de terminarla, va a terminar diciendo: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Si se dirige al Padre, pero al final menciona al Hijo, va a decir: Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y si la oración se dirige al Hijo, dice: tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. A cualquiera de estas 3 formas de concluir la oración colecta, el pueblo va a responder amén, ¿sí? Y también es importante que nosotros sepamos que en la misa solo hay una oración colecta. La oración colecta, junto con la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión,
son aquellas que van a ir cambiando cada domingo durante el tiempo, durante el año, y en cada feria, en los tiempos en que la iglesia ha establecido oraciones propias para cada día de ese tiempo, como por ejemplo el Adviento. Es importante que nosotros sepamos que durante todos los ritos iniciales, ¿sí?, nos mantenemos de pie. Una vez que hemos terminado la oración colecta, ¿sí?, el sacerdote irá a la sede y los laicos en sus lugares van a tomar asiento. La segunda parte de la misa, ¿sí?, que vamos a ver es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra tiene un carácter dialogal, ¿sí?, una estructura, dialogal, es decir, se establece un diálogo. Bien, se lee la primera lectura, el pueblo va a responder con el salmo, ¿sí? Vamos a tener los domingos, por ejemplo, la segunda lectura, va a haber un canto, ¿sí?, previo al Evangelio, el Aleluya. Vamos a escuchar el Evangelio, la homilía, vamos a responder con la profesión de fe y con la oración de los fieles. Sí. La ordenación general del misal romano nos dice que las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se intercalan, constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe, la oración de los fieles, la desarrollan y concluyen. Aquí en la liturgia de la palabra vamos a empezar a alternar posiciones, ¿sí?, es decir, corporales. Durante la primera lectura, el salmo, y la segunda lectura los domingos, vamos a permanecer sentados. A partir del Aleluya y durante la lectura del Evangelio estaremos de pie. Para la homilía permaneceremos sentados y luego para el credo y la oración de los fieles vamos a mantenernos de pie. Dentro de las partes de la liturgia de la palabra tenemos las lecturas bíblicas. Con las lecturas, ¿sí?, se prepara la mesa de la palabra de Dios y los fieles se abren los tesoros de la Biblia, ¿sí? No está permitido que las lecturas y el salmo que contienen la palabra de Dios sean reemplazados por otras lecturas. Y siempre es importante que en las misas donde participa el pueblo de Dios, las lecturas sean proclamadas desde el ambón. La tradición nos enseña que la proclamación de las lecturas no es de carácter presidencial, no es una función presidencial, sino que es una función ministerial. Por eso las lecturas, excepto el Evangelio, pueden ser proclamadas por los laicos y, en el caso de que lo hubiera, por lectores instituidos. Bien. Luego tenemos el salmo responsorial. Después de la primera lectura siempre sigue el salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia de la palabra y de por sí tiene una importancia litúrgica y pastoral porque favorece la meditación de la palabra de Dios. El salmo podría ser totalmente cantado, podría ser recitado alternando la antífona con las estrofas, o podría simplemente cantarse la antífona y leerse la estrofa. Siempre lo más conveniente es que sea cantado y que todo el pueblo pueda participar de las aclamaciones. Luego viene la aclamación antes del Evangelio, ¿sí? Antes de leer el Evangelio vamos a cantar el Aleluya u otro canto establecido según el tiempo litúrgico que estemos viviendo. Por ejemplo, durante la Cuaresma no se canta el Aleluya, ¿sí? Y se puede tomar un canto, por ejemplo, del gradual. Bien. También nos puede pasar, o podemos encontrar en determinadas celebraciones, ¿sí?, la secuencia. Bien. Por ejemplo, en Pentecostés, en Corpus Christi, es habitual que el leccionario nos proponga una secuencia para ser leída o cantada antes del Evangelio. Terminado el Evangelio, ¿sí?, comienza o el sacerdote pronuncia la homilía. La homilía no es obligatoria, ¿sí?, salvo los domingos cuando es muy conveniente que se haga. La homilía tiene que ser una explicación breve de algunos aspectos de la Sagrada Escritura y tiene que guardar relación con el pueblo que la está oyendo y con el tiempo y el lugar en el cual se está celebrando la misa. Y cuando hablamos de tiempo y lugar no nos referimos al templo, sino al tiempo y lugar de la historia en el cual se está celebrando esa Eucaristía. Luego, los domingos y en las solemnidades,
vamos a proclamar el credo, es decir, la profesión de fe. Bien, que la profesión de fe podría recitarse o podría también cantarse. Bien. Y por último terminamos con la oración universal, ¿sí? También llamada oración de los fieles, ¿sí? En la oración de los fieles, el pueblo responde a la palabra de Dios recibida con fe y, ejerciendo la función de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. ¿Cuál es la estructura recomendada de la oración de los fieles? Por lo menos deberían haber 4, ¿sí?, intenciones para rezar: por las necesidades de la Iglesia, por los gobernantes y por la salvación del mundo entero, por los que sufren cualquier tipo de dificultad y por la comunidad local. De ahí se podrían agregar algunas más que se creyeran necesarias, pero también tenemos que tener en cuenta que la oración de los fieles no tiene que ser extremadamente larga, ¿sí? Si repasamos un poquito las posturas, recordemos que durante las lecturas bíblicas y el Salmo vamos a permanecer sentados. En la aclamación antes del Evangelio, ¿sí?, y durante la lectura del Evangelio estaremos de pie. Durante la homilía volveremos a estar sentados, y para rezar el credo y la oración universal volveremos a ponernos de pie. Comenzamos a ver ahora la tercera parte de la celebración de la misa, que es la liturgia eucarística. Jesús en la última cena tomó el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y nos dejó un mandamiento importantísimo: hagan esto en conmemoración mía. Ese es el mandato que la Iglesia desde los tiempos apostólicos viene cumpliendo, ¿sí? Porque de esa forma hace presente la promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Por eso la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística con estas partes que responden a las palabras y a las acciones de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver cómo el sacerdote, ¿sí?, va a tomar el pan y el cáliz, va a dar gracias, ¿sí?, en la plegaria eucarística, lo va a partir en el rito de la fracción del pan y nos lo va a dar en el rito de la comunión, ¿sí? Va a repetir los mismos gestos y las mismas palabras que Jesús en la última cena. Dentro de la liturgia eucarística vamos a encontrar 8 partes, ¿sí?, u 8 elementos que la ordenación general del misal romano distingue, ¿sí? La primera de ellas es la preparación de dones. Al comenzar la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Jesús, ¿sí? En primer lugar se prepara, ¿sí?, el altar y se colocan sobre el corporal el purificador, el misal y el cáliz, si no se han preparado en la credencia. Están preparados en la credencia, llegado el momento de llevar los dones de pan y vino, se acercan desde la credencia hasta el altar. También en este momento de la preparación de dones es un momento en el cual se suele hacer la colecta para el sostenimiento material de la iglesia. Bien, esta preparación de dones puede estar precedido de una procesión, ¿sí?, donde se van a llevar el pan y el vino hasta el altar, ¿sí?, o simplemente un acólito, ¿sí?, acercará el pan y el vino al altar para que el sacerdote pueda presentarlo. El sacerdote va a colocar el pan y el vino sobre el altar diciendo la fórmula establecida, ¿sí?, bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra, etc. Bien. Y puede incensar los dones. En esa misa se está usando el incienso, ¿sí?, puede incensar los dones colocados sobre el altar, la cruz y luego el altar, ¿sí?, para de esta forma significar la oblación, ¿sí?, de la iglesia y que su oración suba como incienso hasta la presencia de Dios. ¿Sí? También pueden ser incensados el sacerdote y el pueblo. Luego el sacerdote se va a lavar las manos y va a proceder a lo que es la oración sobre las ofrendas. Una vez depositadas las ofrendas en el altar y concluidos los ritos correspondientes con la invitación a orar junto con el sacerdote,
y la oración de las ofrendas se concluye la preparación de los dones. Luego entramos al corazón de la Eucaristía, a la plegaria eucarística. Y decimos que este es el corazón porque sin plegaria eucarística no hay consagración, y sin consagración Jesús no se hace presente en medio nuestro, ¿sí? Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús ya ha estado presente en la proclamación de la palabra, ¿sí? Ahora comienza el centro y cumbre de toda la celebración, la plegaria eucarística, es decir, la plegaria de acción de gracias y de santificación. Y los elementos principales de la plegaria eucarística son la acción de gracias, que dirige el sacerdote al Padre, ¿sí? Donde le va a dar gracias por toda la obra creadora y de la redención. Va a venir la aclamación del pueblo, ¿sí? Cantando el santo. Luego viene la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre los dones para que sean convertidos en cuerpo y sangre de Jesús. La narración de la institución de la Eucaristía y la consagración con las mismas palabras y acciones que dijo Jesús. La anamnesis, que es la memoria viva del acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor. Y por último, la oblación, ¿sí? Que se ofrece, esta víctima inmaculada se le ofrece al Padre por medio del Espíritu Santo. Luego vamos a tener, ¿sí? Las intercesiones, ¿sí? Porque en la liturgia de la Eucaristía vamos a pedir por los vivos, por los difuntos, por el Papa, por la Iglesia, por los obispos, ¿sí? Y al último, la doxología final. En ella se expresa la glorificación de Dios y se confirma y concluye con las aclamaciones, ¿sí? con la aclamación del amén del pueblo. Luego, ¿sí? Vamos a pasar al rito de la comunión, ¿sí? Como quiera que la celebración eucarística es un banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente preparados, ¿sí? Esto es, sacerdote y quienes estén presentes, y por supuesto que puedan recibir la comunión. Con respecto a las posturas, bueno, durante la preparación de los dones estaremos sentados, ¿sí? Hasta que se vaya a incensar al pueblo, si es el caso, donde el pueblo se pondrá de pie y ya va a permanecer de pie, ¿sí? Hasta el momento de la comunión, ¿sí? Solamente nos vamos a arrodillar en la plegaria eucarística durante la epíclesis, ¿sí? Por ahí este momento no lo conocemos tanto como epíclesis, sino como consagración. Continuando con la diapositiva anterior, dentro del rito de la comunión lo primero que encontramos es la oración del Señor, es decir, el Padre Nuestro. El sacerdote nos va a invitar a todos a orar, ¿sí? Y todos los fieles junto con el sacerdote dicen la oración. Solo el sacerdote añade el embolismo, ¿sí? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, etc. ¿Sí? Y todo el pueblo va a concluir con la doxología. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Después de eso viene el rito de la paz, que en este tiempo de pandemia lo hemos visto como suspendido, ¿sí? Este rito puede omitirse, no pasa nada, pero es importante siempre saber que la Iglesia implora para sí misma y para toda la familia humana la paz y la unidad. Y los fieles se expresan la comunión eclesial y la mutua caridad antes de comulgar con el sacramento. Esto, según la tradición litúrgica, va cambiando. Hay quienes tienen el rito de la paz, ¿sí? Antes del ofertorio, ¿sí? Pero en el rito romano se da justamente dentro del rito de la comunión. Después viene la fracción del pan. El gesto de la fracción, que en los tiempos apostólicos Dios nombra toda la acción eucarística porque los cristianos se reunían para la fracción del pan, significa que los fieles, siendo muchos y muy diversos, muy variados, por la comunión de un solo pan de vida formamos un solo cuerpo. Bien, durante el momento de la fracción del pan es lo más recomendable, ¿sí? Cantar o recitar, según el caso, el Cordero de Dios. Bien. Y por último tenemos la comunión. Es muy de desear que los fieles, tal como el mismo sacerdote, participen del cuerpo del Señor con hostias consagradas en esa misma misa. Y en los casos previstos
participen del cáliz. Ahora también por esta cuestión de la pandemia, por ahí es poco habitual e imposible prácticamente comulgar con el cáliz, pero es una muy linda costumbre que en muchos lugares se mantenía, ¿sí? Dar la comunión bajo las dos especies, aunque tenemos que saber, ¿sí?, que tanto en el pan como en el vino Jesús se encuentra entero, ¿sí?, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Durante todo este tiempo vamos a estar parados hasta después de la comunión, cuando guardaremos un breve momento de silencio y recogimiento para dar gracias por el don recibido, bien, y el sacerdote va a terminar ese momento con la oración después de la comunión. Nos va a volver a invitar con el oremos, nos pondremos de pie y va a terminar él con la oración después de la comunión. La última parte de la misa es el rito de conclusión. Y al rito de conclusión pertenecen, bueno, dar breves avisos, el saludo y la bendición del sacerdote, la despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote, y así como tuvimos un saludo inicial, hay un saludo final. El sacerdote y el diácono, ¿sí?, van a besar el altar, van a hacer una inclinación profunda al altar, ¿sí?, y nos vamos a retirar cantando. Es habitual que siempre se entone un canto a la Virgen, ¿sí?, pero también podría alternarse con un canto de índole misionero para que nos recuerde que la misa, si bien como rito ha concluido ahí, debemos llevar a Cristo a todos los ambientes en los cuales nos toca desarrollarnos. Para finalizar este trabajo, bueno, les agradezco por la atención, ¿sí?, y esta presentación se podrá ver, ¿sí?, en YouTube, va a quedar ahí de forma permanente y la pueden buscar, como dice aquí abajo, como Trabajo Integrador 2 y mi nombre. Bien, espero y quería aprovechar esta oportunidad que nos da la Escuela Universitaria de Teología de la Diócesis de Mar del Plata junto con el CENALI, el Secretariado Nacional de Liturgia, ¿sí?, y que esto que a muchos laicos nos sirve para formarnos, para refrescar la formación que hemos recibido, para actualizarla un poco, ¿sí?, porque el misterio del Señor es siempre actual, quería compartirlo. Entonces me pareció también una buena idea no solamente que esto quedara como trabajo final, ¿sí?, de uno de los módulos del curso 1, ¿sí?, o del nivel 1 del curso superior de liturgia, sino que me parecía también muy provechoso, que podía ser de provecho para otras personas que pudieran verlo y poder compartir esto, ¿sí? A quien le gustara o estuviera interesado en profundizar un poquito más, todo este material lo pueden encontrar con más detalles y con otras cuestiones que también están tratadas dentro de la ordenación general del misal romano. Así que bueno, nuevamente les agradezco y que Dios los bendiga mucho.